La acción presentada la víspera por el Parlamento Laboral ecuatoriano ante la Corte Constitucional se produjo pese a que este colectivo participó activamente de los diálogos con el gobierno y la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para la definición de los cambios en las enmiendas laborales. ¿Qué implica en consecuencia esta demanda? Es el tema de nuestra primera entrevista. Jaime Arciniega, dirigente sindical, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, miembro del Parlamento Laboral ecuatoriano. Bienvenido a la televisión legislativa, señor Arciniegas. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos arrancar un poquito desmenuzando en qué consiste y cuál es el contenido un poco de esta demanda que presentaron el día de ayer, sobre todo porque ustedes estaban en permanente diálogo en el proceso y en el tratamiento de las enmiendas junto con la comisión que trató esta propuesta. Bueno, debemos reconocer que hubieron avances importantes en el diálogo que se mantuvo con la subcomisión que fue nombrada por la señora presidenta y por supuesto la presidenta también de la comisión especializada. No obstante, hay temas que preocupan y que de alguna manera se reedita lo que ya sucedió con la Ley de Justicia Laboral. Por ejemplo, nunca se trató la eliminación del 40% de aporte del Estado para el financiamiento de las pensiones jubilares y eso fue ingresado de último momento. En el caso particular de las enmiendas, ¿por qué nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad? Es que en el artículo 326, numeral 16 de la Constitución, le incluyeron un párrafo que nunca fue considerado en los diálogos ni en las negociaciones con el tratamiento. Exactamente. Y ese párrafo hace referencia a situaciones que realmente complican, y voy a leerlo, si me permite. Dice, sí. En virtud de que el Estado y la Administración Pública tienen la obligación de velar por el interés general, solo habrá contratación colectiva para el sector privado. Eso dice, aparentemente refiere que esta legislación está solamente direccionando que la negociación, el contrato colectivo como tal, será solamente para el sector privado y no para el sector público. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el Estado ecuatoriano tiene ratificado los convenios 98 que hacen referencia a la negociación y el contrato colectivo, la suscripción del contrato colectivo. La contratación colectiva, como la han denominado. Exactamente, así dice el artículo 4 del convenio 98. Entonces, si bien es cierto, hemos venido dialogando al respecto de que el Estado ecuatoriano ratificaría el convenio 151 que habla de la negociación, por supuesto que nosotros dijimos estamos anuentes a aquello, es más, fue una iniciativa nuestra también, porque varios de los países en el mundo, y para simplemente citar algunos vecinos, en el caso de Colombia, negocia con sus servidores públicos o con sus trabajadores públicos también la contratación colectiva, que es parte de la actividad normal que se desarrolla en el ámbito de defender los derechos desde la instancia de los trabajadores. Lo mismo podemos decir de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Y en el caso particular acá se ha dicho que no a la contratación colectiva. Nosotros hemos señalado que efectivamente es así, pero no nos quita el derecho de demandar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la propia Constitución señala la supremacía de los tratados y los convenios internacionales. Es más, le da cláusula abierta en la posibilidad de que la Asamblea y el Gobierno Nacional podría ratificar otros convenios. Entonces, ¿por qué hablamos que el procedimiento no fue adecuado? Porque efectivamente para hacer una legislación que margina o restringe este derecho, lo primero que tenía que hacerse es denunciar los convenios internacionales. ¿Cuál es ese procedimiento? No de la Asamblea, sino del propio presidente de la República, para que después conozca la Asamblea y por lo tanto se denuncie. Pero además hay una calendarización específica de la OIT que le permitiría al gobierno nacional presentar la denuncia, pero esto obviamente quedaría una mala imagen internacional. Ahora bien, Jaime, desde el Movimiento Alianza País, el año anterior, mientras se construía y se debatía precisamente este punto específico de la enmienda a la Constitución, lo que se había argumentado es que años atrás, cuando había la contratación colectiva, muchas de estas personas habían usufructuado del Estado, del dinero de toda la ciudadanía, y que lo que se busca es precisamente no sacarle renta al Estado, que eso sí se lo puede hacer en el sector privado. A ver, la negociación, bien entendida, tiene que dar satisfacciones a quienes intervienen en esa negociación. ¿Pero eso había antes? Mire, las excepcionabilidades que lo hicieron norma, que por desgracia hasta la presente fecha
tiene estigmatizado al movimiento sindical, que insisto, por excepción, ahora nos tienen prácticamente contaminado, a tal magnitud que aquí, en este escenario de la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, se peyorizó tanto a tal nivel que los diálogos o los acuerdos a que llegaban le hablaban del contrato colectivo, o sea, con tanta mala fe. La negociación colectiva, los sindicatos en sí, en el mundo están reconocidos por las propias Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Organización Internacional del Trabajo. Aquí se lo ha peyorizado, ¿por qué? Por excepción. Nosotros mismos como trabajadores denunciamos en su oportunidad los abusos que habían, que ciertamente eran, pero si podemos por ahí ejemplificar, podrían ser 3 casos de instituciones específicas, pero el resto de organizaciones no tiene absolutamente nada que ver, entonces no se puede estigmatizar por excepción y generalizar a todos. Pero ahora en la misma transitoria establece que la Asamblea reforme la Ley Orgánica de Servicio Público en 180 días. De ahí que Alianza País ha dicho, por ejemplo, que en esta reforma se contemplarán derechos y garantías para los, en este caso, futuros servidores públicos. Hablan ahí también de, por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, pero no se establece específicamente lo que usted nos dice de la negociación colectiva. Sin embargo, han dicho que sí van a garantizar estabilidad laboral. Mire, nosotros partimos de certezas y por eso decía que el clima de confianza debería estar a prueba de todo. Y por eso referimos que en la Ley de Justicia Laboral, lamentablemente esa confianza que se tuvo sobre esos diálogos que en último momento ingresaron temas que nunca lo tratamos. Ese tema específico no fue tratado. Recuerdo yo también que el Parlamento Laboral mantuvo reuniones con el presidente de la República también y con varios sectores, con la misma Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Ese punto en específico fue debatido? Usted no sé si se refiere sobre las enmiendas. Específicamente. Sí. Claro. A ver, sí, nosotros habíamos señalado al presidente de la República que lo que se pretendía hacer al incluir este párrafo evidentemente violaba los convenios internacionales y la Constitución, y le voy a ser infidente. El propio señor presidente en su momento, cuando recibió la información de quienes estábamos participando por el Parlamento Laboral, hizo inclusive un comentario que dijo, entonces estaríamos actuando inconstitucionalmente. Lo dijo el señor presidente. ¿Y nosotros, entonces? Bueno, el tema es que el señor presidente también refirió por qué se demoró tanto el diálogo directo con el señor presidente por parte del Parlamento, y en esa ocasión también estuvo la CUT. Lo que sucede es que el señor presidente el día sábado anterior, en su programa de informe a la Nación, ya emitió su opinión respecto de la enmienda donde se dijo claramente que no habrá contrato colectivo en el sector público. Y cuando nosotros referimos al día lunes subsiguiente al día sábado, pues evidentemente el señor presidente dijo también, puedo estar equivocado, pero yo siempre pienso en el bien común. Y por lo tanto decía, pero el bien común es de todos, no solamente de una parte. Entonces nos dejó a nosotros por lo menos esa sensación de que el señor presidente de la República no estuvo satisfecho con todo lo que se había planteado como tal después de la reunión que nosotros planteamos. Ahora, ¿por qué demandamos esta inconstitucionalidad parcial sobre este párrafo que nunca fue conocido ni siquiera por la Corte Constitucional? Efectivamente, fue incluido. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, hemos avanzado en el diálogo en distintos temas que nosotros lo ratificamos y lo vamos a continuar impulsando. Esto no implica ningún rompimiento de diálogo, por el contrario, simplemente señalar que de acuerdo a la norma constitucional, a los trabajadores nos permite también y nos da el derecho de demandar todo aquello que esté en contra de la norma y en contra de los convenios internacionales. Por tanto, en el ejercicio pleno como ciudadanos y como organización gremial, hemos presentado esta demanda de inconstitucionalidad. En lo posterior, la demanda que ustedes presentaron sería ya la cuarta que tiene las enmiendas constitucionales. Ya está próximo, el 21 de enero, vence el plazo para que se puedan presentar nuevas demandas de inconstitucionalidad. ¿A futuro ustedes piensan unirse, por ejemplo, con el Frente Unitario de Trabajadores? A ver, nosotros hemos señalado que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente toman las organizaciones. Que no lo compartamos con el Frente Unitario es nuestra decisión también, e igual si ellos no comparten con la nuestra. Pero en materia de las enmiendas, me refiero en materia laboral, hay avances indiscutibles, avances importantes sobre el tema, a excepción de estas que les acabo de señalar. Por lo tanto, hemos dicho que los diálogos vamos a continuar en la subcomisión, si es que así lo decide la Asamblea. Además, ya siendo un mandato constitucional, hay 180 días para reformar o elaborar una nueva ley
o a su vez habrá que hacer todo un análisis para dar un compendio para unificar un compendio de varias leyes que hace relación al sector público. Don Jaime, nos quedan pocos segundos nada más. Una última pregunta sobre otro tema. El día de ayer, precisamente Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral, anunció que a finales de este mes se creará el Partido Laborista Ecuatoriano. ¿Ustedes serán parte de esta nueva organización política? Muy brevemente. A ver, yo creo que hay que partir que la organización gremial, en el caso particular de los trabajadores, somos primero una organización autónoma y esa organización es pluralista, democrática. Un partido político tiene su declaración de principios y por supuesto su definición ideológica. Se trató el tema, pero tenemos que caminar por andariveles distintos. Una cosa es la política y otra cosa es la organización gremial. Ha habido un pedido de muchos trabajadores de crear el partido político. ¿Por qué? Porque aquí, en la Asamblea, no tenemos representación, mientras el sector indígena, el sector empresarial, tienen representación y decimos los trabajadores, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos? Entonces, hay que diferenciar entre la organización, la autonomía, el pluralismo en la organización social, me estoy refiriendo, y lo político que obedece a otra instancia. Muy bien. Agradecemos a Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical de los Trabajadores, quien ha estado acá con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional para hablar sobre esta demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada en la Corte Constitucional, precisamente sobre las enmiendas a la Carta Política. Nos vamos a una primera pausa. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.